Seguimos con más de Impacto Económico. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo afirmó que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven en pobreza extrema. Más de 1.000 millones de personas en el mundo viven en pobreza extrema. Más de la mitad de ellas son niños y casi el 40% vive en países vulnerables y asolados por conflictos. De acuerdo con un informe publicado en días recientes, el informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la iniciativa de la Universidad de Oxford sobre pobreza y desarrollo humano, señala también que más del 83% de los pobres viven en zonas rurales y el mismo porcentaje vive en África subsahariana y Asia meridional. Hay que destacar que el PNUD y la Universidad de Oxford publican desde 2010 el Índice de Pobreza Multidimensional, el cual se basa en 10 indicadores, entre ellos la salud, la educación y el nivel de vida. El índice de este año incluye datos de 112 países con una población combinada de 6.300 millones de personas. Asimismo, el PNUD y la Universidad de Oxford señalaron que el informe de este año se enfocaba en tiempos de conflictos, porque en 2023 se produjeron más conflictos que en ningún otro periodo desde la Segunda Guerra Mundial y que se alcanzó la cifra sin precedentes de 117 millones de personas obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos, desastres y otros factores. Y fíjense, según el índice de 1.100 millones de personas que viven en pobreza extrema, casi la mitad de ellas se encuentran en 5 países. De ellos, en India hay 234 millones de personas en pobreza extrema, en Pakistán viven 93 millones, en Etiopía 86 millones, en Nigeria 74 millones y en Congo 66 millones de personas. Otro de los países que pasa por ese flagelo es Argentina, pese a que los últimos datos oficiales revelan que la pobreza tuvo una caída. Pero la información es solo una foto parcial de una situación social dramática para amplios sectores de la población y nace el interrogante: ¿en Argentina realmente bajó la pobreza? De acuerdo a un informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, la tasa de pobreza se ubicó en el segundo semestre del año 2024 en 38,1%. Eso implicó un retroceso de 14,8 puntos porcentuales con respecto al primer semestre de ese mismo año. Sin embargo, el cálculo oficial tiene limitaciones, entre ellas que solo incluye los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,8 millones de personas, sobre una población total en Argentina que sobrepasa las 47 millones de personas. Expertos cuestionan ciertos aspectos de la metodología de medición de la pobreza por ingresos, entre ellos la utilización de canastas de consumos desactualizadas respecto al peso que hoy tienen en los hogares, los gastos de servicios de la vivienda y el transporte. Tampoco se incluyen gastos de alquiler cuando el 40% de la población no tiene un techo propio. Igualmente, la pobreza toca a los países europeos. Un ejemplo de ellos es Alemania, la potencia industrial de Europa, también llamada la tercera economía más rica del mundo. A pesar de su enorme riqueza, el sistema de seguridad social alemán le falla a mucha gente. Según las últimas estadísticas oficiales, el 14,4% de la población alemana vive en pobreza, es decir, más de 12 millones de personas. Las familias monoparentales y las mujeres mayores constituyen una proporción desproporcionada de los pobres. El gobierno considera que el 40% de los hogares en Alemania con un progenitor solo a cargo de los niños está en riesgo de pobreza o de exclusión social. Por ejemplo, una familia monoparental con 2 hijos recibe 1.198 euros de prestaciones de seguridad social, pero el umbral de pobreza es de 1.626 euros, es una brecha del 26%. La brecha para un adulto soltero que vive solo es del 51%. Entre las personas de 65 años o más del 18% están en riesgo de pobreza o exclusión social. Las mujeres mayores aún más.
Con esto marcamos una breve pausa acá en Impacto Económico. A la vuelta tenemos el recorrido digital. No se vaya, ya volvemos con más.